Sea la gloria. Saluda al que está a tu lado, échele la bendición, dígale welcome. Dice la Biblia que este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto debemos alegrarnos y gozarnos en Él. Amén. Así que si llegaste con alguna preocupación, alguna situación, dígase a usted mismo, rétese, diga, yo voy a gozarme en el Señor. Muchas veces yo he tenido que hacerlo, se lo digo por experiencia. Uno tiene uno mismo que retarse, así que estamos en el mejor lugar, amén. Bueno, queremos decirle que en la entrada siempre se está repartiendo una hojita como esta, donde tiene, ¿verdad?, el título del mensaje y tiene también un espacio para que usted pueda ir tomando notas a medida que avanzamos en el mensaje. Así que en la parte de atrás también están los anuncios. Esto es para usted se lo lleve, lo mantenga ahí durante toda la semana. Semanalmente procuramos hacer entrega de uno nuevo. Muy bien, hoy vamos a estar considerando un mensaje sumamente importante. Van a ver en pantalla el título y es convicción. Diga conmigo convicción. Ahora, cuando uno escucha esta palabra, pues uno asume que conoce lo que significa. Pero el significado es bien importante. No estamos hablando meramente de importante. Estamos hablando de sumamente importante. Hay personas que piensan que ellos tienen convicción. Estamos hablando en términos de lo que es la fe. Pero a la hora de la verdad, cuando uno ve su manera de vamos a decir, de actuar, porque no podemos ver su forma de pensar, pero la forma de actuar es reflejo de lo que la gente piensa. Entonces, cuando uno ve la manera como la gente actúa, estamos hablando de gente que se considera cristiana, yo me he dado cuenta que lo que dicen está muy lejos de lo que hacen. En otras palabras, que no tienen convicción. Ahora, ¿qué es convicción? Es la pregunta. Bueno, convicción es estar seguro de algo o de alguien, aunque la circunstancia o las demás personas te digan que es lo contrario. En otras palabras, si usted mira el techo, usted se da cuenta que es blanco, por lo menos aquel que está allá, es color blanco. Usted está convencido de que es blanco. Eso es convicción. Yo estoy convencido que es blanco porque lo veo que es blanco. Pero puede ser que llegue alguien por ahí con otra idea, ¿no? Y diga, bueno, es que tú lo ves blanco, pero en realidad es negro. Porque hay gente que a veces vienen con esas teorías, ¿no? Con esa, vamos a decir, interpretación. Entonces eso a muchos los pone a dudar. A muchos los remueve, va viendo de lo que en un momento dado, se han convencido, los pone a titubear. Pero cuando usted dice, yo tengo convicción de que eso es blanco, aunque la gente le diga a usted, mira, es que tú lo ves así, pero es de otro color, no, es que esto es asado, asado. Usted dice, no me venga con cuento, porque lo que yo veo es lo que yo creo. ¿No estamos entendiendo? Por lo tanto, vamos a ver a través del Salmo 34, que vamos a leer ahora, vamos a ver a un hombre llamado David, el gran rey David, que nos está enseñando en el día de hoy, porque eso es lo que estamos haciendo aquí, estamos aprendiendo. Vamos a aprender de que es importante y es necesario que cada uno de nosotros, para que podamos ver la gloria de Dios en su máxima expresión en nuestra vida, es necesario que cultivemos, diga conmigo, cultivemos. ¿Ok? Cultivemos la disciplina de tener convicción en el Señor. Amén. Vamos a leer ahora el Salmo
34, versículo 1. Dice así, estemos atentos a la lectura. Bendeciré, dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Mire que tiene ahí un punto. En Jehová se gloriará mi alma, dice él. Lo oirán los mansos, no los mensos, los mansos. Y se alegrarán. Engrandeced, dice, engrandeced a Jehová conmigo. Y exaltemos, dice él, aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mire cómo David dice de sí mismo, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es mucho con demasiado. Gustad. Eso como hay que decir prueba, 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 prueba. Y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ay, papá. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar el engaño, dice. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clama a los justos y Jehová oye. En otras palabras, que Dios no está sordo. Hello. Escúchalo tú que estás aquí, que me estás viendo. Dios no está sordo. Muchas veces parece, pero Dios no está sordo. Y dice, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esto como que parece contrario a lo que comúnmente nosotros solemos a pensar, ¿verdad? Y solemos sentir. Como que David con sus palabras está nadando en contra de la corriente aquí, pero nos está expresando una verdad. Estamos ante una revelación. Revelation. Se lo dije en inglés para que lo entienda. Dice, y salva a los contrictos de espíritu. Así que si usted está en el día de hoy medio quebrantado espiritualmente,
como que pisa y no arranca, dice que Dios va a estar ahí. Dice muchas, no dice algunas, son las aflicciones del justo. Pero aquí viene lo más grande. Pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime. Wow. Tengan en cuenta esa palabrita que yo espero en Dios ya mismito poderla traer a la mesa. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Cuantos adoran y glorifican a papá. Dar un fuerte aplauso a Dios. Él se lo merece. Wow, wow, wow. Interesante al leer este capítulo, la manera como el salmista comienza el mismo. Acuérdense de la palabra convicción, que es estar seguro de lo que uno sabe, de lo que uno ve, de lo que uno entiende. Estar seguro de eso, no cambiar, no tener segundos pensamientos. Es estar convencido de que las cosas son así. El salmista rompe su discurso diciendo que en su caso, en el de él estaba convencido de que pasara lo que pasara en su vida, sea bueno o malo, bueno o malo, de una cosa él estaba seguro, que el deber de él era, escuche, bendecir el nombre del Señor. Ahora voy a explicar eso. Porque por lo general, nosotros cuando leemos la Biblia dice que Dios bendice a los seres humanos. Y estamos acostumbrados a escuchar en mensajes, a través de cánticos, de miles de formas y maneras, ¿verdad? De que Dios nos bendice y de que debemos esperar que Dios nos bendiga. O sea, la palabra bendición significa favorecer. Estamos acostumbrados a entender que Dios es el que nos debe favorecer a nosotros. Como que somos nosotros los que necesitamos. Es lo que comúnmente está en la mente del hombre, del ser humano, del cristiano, del creyente, como usted quiere interpretar. Pero es interesante que de las pocas veces en la Biblia, el Salmo 34 es una de las que se nos dice a nosotros, los humanos, los creyentes, que debemos bendecir a Dios. Eso como que no está muchas veces dentro de nuestra ecuación, dentro de nuestra forma de pensar, ni nuestra forma de ejecutar nuestra fe. Porque decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo que Dios espera que yo lo bendiga a Él? Pero ¿en qué forma Dios necesitará eso? Es lo que comúnmente pensamos, ¿no? Y por lo general vivimos una vida espiritual pues siempre esperando. Y decimos, pero ¿para qué? ¿Para qué tengo que hacer esto? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué estar, usted me entiende, ejercitando mi fe? ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué ponerme en función en la iglesia? ¿Para qué? Siempre tenemos la noción de sentarnos a esperar. Pero es interesante que el salmista David entendió todo de una forma diferente. Entendió que Dios no está muerto y que Dios está vivo. Y que Dios espera respuesta de parte de nosotros para Él. Que Dios ciertamente nos habla, ciertamente Dios está dispuesto a bregar con nosotros, pero ¿sabe qué? Dios también espera que tú y yo, escúcheme bien, le hablemos, también lo mimemos, también lo consolemos y también estemos a favor de Él. ¿Cuántos adoran y bendicen el nombre de Jehová para siempre? Él está vivo. El salmista decía, yo he entendido
de que a pesar de, Dios espera que yo lo pueda favorecer. En otras palabras, que yo pueda tenerlo presente en mi existencia, aún esté pasando por las circunstancias que esté pasando. No únicamente cuando esté todo bien, cuando tenga dinero, cuando me sienta en paz, sino aún en los momentos más difíciles. Dios espera que yo levante mis manos y recurra a Él, dependa de Él, lo meta en esta ecuación de vida. Bendice, alma mía, decía el salmista. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la vida, con sus múltiples situaciones, lo que trata de hacer es de opacarnos. Trata de limitar la grandeza de Dios en nuestra forma de pensar. Trata de cambiar nuestra convicción acerca de la grandeza de Dios. Pero cuando tú, ante la crisis y ante los problemas y ante lo que pueda venir, tú sigues diciendo: Dios es real a pesar de, tú te mantienes firme como un guerrero. Por lo general, la gente, cuando le vienen los momentos difíciles, comenzamos a tener segundos pensamientos en cuanto a lo que dice la Biblia y en cuanto a lo que se supone que debemos nosotros hacer. Muchos abandonan la fe por la muerte de un familiar, por la pérdida del trabajo, porque ahora no tienen una economía, por la enfermedad. Somos tentados a renegar y a pensar: Dios es infiel o Dios es una mentira. Pero el salmista David sabía que era importante que tú y yo ejercitamos esa convicción. Porque va a llegar alguien, tal vez de tu familia, que tarde o temprano te va a poner a dudar, como hizo el diablo en el huerto del Edén, cuando le dijo a Eva: con que Dios ha dicho eso, la puso a pensar dos veces. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú, ¿usted me entiende?, seas como Él, que conozcas lo bueno y lo malo. En otras palabras, que tengas el mismo standing de Él. Eso fue bien tentador. Pero el Señor le había dicho: el día que lo haga vas a morir, porque hay una palabra. Cuando tú y yo nos mantenemos fieles a esa palabra que dice que Dios espera que tú y yo lo bendigamos, es porque hay un poder en bendecir a Dios. Hay algo mágico, hay algo detrás que a veces está difícil de explicar, pero cuando tú lo vives y cuando tú lo ejecutas, tú ves entonces a tu beneficio la grandeza y la majestuosidad de Dios de forma milagrosa, como Dios desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza te renueva y te mantiene firme. Y tú dices: ¿qué pasó? No, es porque le sigo creyendo a Dios. El salmista David decía: estoy convencido de que cuando se busca a Dios de corazón, buscar a Dios de corazón, porque mucha gente no buscan, o sea, no tienen la buena costumbre de buscar continuamente la presencia, el conocer a Dios. Hay gente que dicen: bueno, ya yo me entregué al Señor, me bauticé y ahí se quedó la cosa. Y voy a la iglesia de cuando en vez, de vez en cuando, cuando necesite. Mucha gente piensa así. Pero el salmista decía: no, yo estoy convencido de que es importante de que constantemente estemos buscando. ¿Buscando qué? Pues buscando conocer a Dios más. Sí me han dicho que Dios es grande, pero yo quiero conocer, aleluya, cuán grande es Dios. Me han dicho que Dios es bueno, pero yo quiero conocer las dimensiones de la bondad de Dios. Me han dicho que Dios es fiel, pero yo quiero conocer las dimensiones de la fidelidad de Dios. La Biblia dice que Dios hace milagros. Yo quiero conocer la amplitud de cuán grandes son los milagros y las maravillas del Dios de la Biblia. Es buscar
es ejercitar un estilo de vida de constantemente alimentarnos en ese crecimiento de conocimiento en cuanto a su realidad. Hay gente que no han pasado de conocer, vamos a decir, lo básico del evangelio. No, es lo básico. Hay algo que tú y yo aprendimos en la clase bíblica cuando llegamos tal vez pequeños a la iglesia. Pero Dios quiere que nosotros conozcamos más acerca de Él en un proceso de la vida. Porque Dios se nos va a estar revelando constantemente a través de los años y a través de que tú te dispongas a buscar más de su realidad. Porque a medida que tú vayas teniendo experiencias con Dios, tu convicción se afirma más. La gente podrá venir después a venderte otro cuento acerca de Dios. Tú dices, no. Es que yo estoy convencido, aleluya, de que Dios es bueno. Es que yo estoy convencido de que Dios es fiel. Es que yo estoy convencido de que Dios me adoptó como su hijo. Es que yo estoy convencido de que Él está conmigo. Aunque muchas veces no lo sienta, pero yo estoy convencido de que lo que Él comenzó, Él lo está perfeccionando a través de las pruebas en mi vida. Yo estoy convencido de que Él cumplirá su propósito en mí. El salmista decía, estoy convencido de que cuando se busca a Dios de corazón, Él escucha. Que Dios no está sordo. Dios escucha y nos libra de los temores, dice, pero nos libra también de las angustias. Parece lo mismo y podríamos decir que casi son como un matrimonio, pero en la práctica tienen dimensiones distintas. Porque vivir en temores es vivir con miedos. ¿Miedos a qué? Miedo a lo que no conocemos. Tenemos miedo a la vida, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a lo que el médico dice, tenemos miedo a la economía, cómo está la situación, tenemos muchísimos miedos. Constantemente vivimos abrumados por eso, por lo que escuchamos a través de los medios de noticias, a través de lo que vemos, aleluya, que escuchamos que sucede en nuestro país y aún a nivel internacional. Temores que nos hacen vivir paniqueados, que hasta cierto punto controlan nuestra forma de tomar decisiones en la vida. Eso es lo que provoca los miedos. Provocan inclusive que nos quedamos inertes y que lo que queremos hacer no lo hagamos porque pensamos que tal vez las cosas no se van a dar. Pero dice el salmista que cuando buscamos al Señor nos llenamos de tanto de su conocimiento, nos llenamos de tanto de su presencia, de modo que nosotros vamos a ir por encima de los miedos, pero también por encima del estado de la angustia, que es, podríamos decir, el extremo del miedo. ¿Por qué? Porque la angustia es cuando tú vives ya con un pavor, constantemente, que vives paniqueado. ¿Tú me entiendes? Que todos tus sentidos están suprimidos a ese miedo, de modo que estás metido en una cárcel, que pisas y no arrancas. ¿Por qué? Porque lamentablemente vives constantemente prisionero de eso. Hay gente que vive así. Y el salmista David se vio momentos dados de su vida tentado a eso, por situaciones difíciles que también vivió. Porque usted no piense que el que escribió ese salmo vivió una vida plácida, vivió por muchos momentos sumamente difíciles. Y cuando él hablaba del miedo, de los temores, él sabía de lo que hablaba. Cuando él hablaba de la angustia, él sabía de lo que hablaba, porque también lo estaba viviendo. Pero estaba convencido de que cuando uno se acerca cada día más a conocer a Dios, uno entonces se llena de la capacidad de poder pisarle la cabeza al miedo, pisarle la cabeza a la angustia y volverse a levantar y seguir caminando. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran al Señor? David estaba convencido, escuche bien, de que nada le faltará. Diga conmigo nada. ¿Qué es nada? Nada.
nada le faltará a los que temen, en este caso a los que temen y a los que esperan en el Señor. Ahora el salmista David está como que reinvierte, podríamos decir, el tema del temor. Ahora él dice, en vez de vivir yo bajo el temor a las situaciones, ahora mejor voy a reinvertirlo de tal manera que ahora voy a tenerle temor a Dios. En otras palabras, voy a esperar en que Dios es el que tiene el poder. Él es el grande, que aquí en esta situación no es el hombre el que va a poder controlar. A fin de cuentas, el que va a controlar es Dios. ¿Ve? Voy a tenerle temor a Dios. Que Él es el más grande, Él es el poderoso, Él es el que todo lo puede. Por lo tanto, voy a reinvertir las cosas de abajo hacia arriba, de modo que eso nos va a llevar, como decía el salmista, a experimentar la fidelidad de Dios a su máxima expresión. Porque cuando el ser humano, dice David, vive teniéndole ese respeto, esa dependencia, esa confianza en Dios y no a los hombres, Dios nunca, tarde o temprano, pero Dios nunca nos va a fallar. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Número 4. David dice en este salmo que él estaba convencido de que los ojos, miren qué interesante este detalle, los ojos de Dios están puestos sobre los justos. Interesante, ¿no? Él estaba convencido de eso. Él sabía de que sabía que aunque otros no lo quisieran o no pudieran comprenderlo, pero él sabía de que Dios estaba atento a aquellos que confían en Él. Ayer, sábado, para mí fue uno de los días más maravillosos de este año en mi vida. ¿Por qué? Porque mi nietecita, pues se quedó de viernes para sábado con nosotros en casa, con mi esposa y conmigo. Hacía meses que ella no se quería quedar. Ella quiere ahora, todo el tema de ella es con su madre. Pero ayer finalmente se quiso quedar. Y yo digo, gloria a Dios. Entonces, por la mañana, cuando se levantó, me dice, abuelo, prepárame pancake. Y como ella sabe que yo preparo buenos pancakes, pues fui para allá con mi esposa ya tenía todo ready, le preparé su pancake y después decía, abuela, dame café. Y oye, parecía una vieja. Abuela, dame café. Y se tomó 2 tazas de café. Pero claro, café que es más leche que café, porque mi esposa pues se lo da más de leche. Lo cierto es que en casa yo tengo un jacuzzi tipo piscina que construí la parte de atrás. Y yo le dije a mi esposa, pues vamos a pasar el día con ella, porque cuánto hacía que ella no se quedaba en casa. Vamos a sacar el día para ella. Y nos metimos los 3. Le habíamos comprado su traje de baño y qué sé yo qué. En eso estamos ella y yo solo en un momento dado. Y yo mirándola, contemplándola, pero tenía mis gafas puestas. Pero como son polarizadas y oscuras, ella no me veía a los ojos. Y de repente ella me mira y me dice, abuelo, quítate la gafa. Pero yo decía, ¿por qué qué quiere que yo me quite la gafa? Quítate la gafa. Y yo le digo, mami, ¿por qué tú quieres que me quite la gafa? Porque ha sido un sol brutal. Me dice, es que quiero verte los ojos. Quiero verte. Pero ¿qué pasa? Yo no le pregunté por qué quería verme los ojos, porque yo asumí el por qué. Su mirada me hizo entender el por qué. Porque ella está en una piscina. Dentro que se lo está causando, se está sintiendo media insegura. Y ella quiere saber si su abuelo la está cuidando,
la está velando. Eso es lo que nos pasa a nosotros en la vida muchas veces. Queremos estar seguros si verdaderamente papá Dios se quitó la gafa y nos está mirando. Porque muchas veces la vida nos dice que Dios está distraído, que Dios se está tomando una piña colada. Pero la realidad es que cuando tú y yo estamos convencidos, estamos seguros de que Dios no nos quita los ojos de encima. ¿Cuántos adoran al Señor? Dígalo conmigo: Dios no me quita los ojos de encima. Y cuando tú vives y tú piensas, y cuando tú duermes, y cuando tú te mueves con esa convicción, estando donde tú estando, tú te mantienes tranquilo, te mantienes seguro, porque sabes de lo que sabes, de que eres un hijo amado, y que si Dios tiene que mover el cielo y la tierra por tu bendición, Dios lo hará, porque eres un hijo amado. Yo me acuerdo un día, yo venía de Chicago hace años, hace como 15 años veníamos de Chicago, de estar allá en una conferencia, y resulta que por Puerto Rico estaba pasando un huracán, más por el norte, gracias a Dios por ese entonces, pero los vientos se sentían. Y me acuerdo que el avión, cuando entró al Atlántico, las alas de aquel avión se le querían caer. Y la gente que estaba allí, ustedes saben, el avión, yo no lo conocía, el avión venía lleno y la gente, eso era grito tendido. Porque el avión, yo decía, la verdad que estos aparatos los hacen bien, decía yo, porque mire, aquellas aletas hacían que si eso va a salir volando, una de ellas va a salir desprendida. Y al avión subí, y ahí bajaba, ahí daba aquí, dale para allá. Y yo me fui al baño. ¿Y sabe qué me fui al baño? A hablar con Dios. ¿Sabe lo que yo le decía al Señor? Señor, yo no conozco a esta gente que está aquí, pero de algo yo estoy convencido, de que lo que tú comenzaste conmigo se va a cumplir. Todavía yo tengo mucho por hacer. Y yo sé que toda esta gente que está aquí, aunque yo no los conozco ni ellos me conocen a mí, pero por mi fe y por mi propósito, ellos van a estar bien. ¿Cuántos adoran a Dios? Y mira dónde estoy, han pasado ya más de 15 años. Alaba lo que Él vive. Dios no te quita los ojos de encima. Estés donde estés, pase por lo que pase, te hayan quitado lo que te hayan quitado, diga al médico lo que le dé la gana de decir. Escúchalo bien: cuando Dios te tiene los ojos puestos, te los tiene puestos y se acabó. Y tú y yo tenemos que tener esa convicción, estar seguro de eso. Número 5. Vuelve otra vez el salmista e insiste y dice que él estaba convencido de que Dios libra a aquellos que tenemos esa convicción en Él. Dios los libra de todos los temores, y vuelve otra vez, y de todas las angustias. Ahora, ¿por qué? El contexto del por qué David escribe ese salmo fue por esta razón. David había matado a muchos filisteos, muchos, miles. Cuando era súbdito del rey Saúl, había matado miles de ellos. Claro, eran soldados, eran enemigos, pero había matado miles de ellos. El rey Abimelech, el rey de los filisteos, le tenía precio a la cabeza de David. Había dicho: donde lo vean, yo quiero que lo maten y me le traigan la cabeza, me la traigan aquí. Resulta que David, en la huida que andaba de Saúl, lamentablemente no le quedó de otra que, para salvarse de Saúl, que lo andaba buscando, tuvo que refugiarse entre los filisteos, y resulta que lo cogieron preso. Y lo llevaron ante el rey Abimelech y le dijeron: este es David, el que tú andas buscando. Pero David, sabiendo, el hombre, yo estoy seguro que él tenía un pamper puesto ese día.
Él sabía de que humanamente él no tenía probabilidad de salir de ahí vivo, porque la tenía jurada. Pero David, en su angustia, saber lo que le sabía, lo que le podía esperar, en sus temores, comenzó a buscar el rostro de Dios en su corazón. Y Dios le dio la idea, Dios le dio la estrategia de hacer algo difícil de imaginar. David se le ocurrió la idea de hacerse el loco. Y comenzó a botar baba por la boca. Entonces, cuando lo presentan delante de Abimelech, del rey, le dicen: este es David, el que tú andas buscando, el famoso David. Y lo mira bien y dice: pero este tipo es un loco, este tipo es un lunático. No, pero este es él. No, ese no puede ser. Y David más loco se hacía. Haciéndose loco. Dice que el rey lo mira. El rey dijo: no. Bastante loco tengo yo aquí para que me traigan más. Sáquenlo de aquí. Lo sacaron. Y David iba, ya usted sabe, iba con el pamper. Pero ¿sabe qué? Iba alabando y glorificando al Señor. Estuvo en temores, en angustia. Pero el buscar a Dios, escúchame bien, siempre te dará estrategia. Cuando tú más lo necesites, el Señor te dará la sabiduría necesaria, te dará la palabra necesaria, te pondrá los medios necesarios, abrirá la puerta aún en el desierto. Estar convencido, decía David, traerá su recompensa y experimentaremos la liberación de parte de Dios. Número 6. Ahora viene la palabra que yo le hablé en un principio. David estaba convencido de que cuando se busca el corazón de Dios constantemente, vamos a experimentar algo poderoso, y es que Dios siempre está dispuesto a redimir el alma de sus santos. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Esa palabra la escuchamos, pero no vemos lo que realmente quiere decir. Y es bien importante que tengamos presente lo que el salmista está diciendo ahí. Redimir significa recuperar la propiedad de un bien que en un momento tal vez se vendió o que tal vez lo perdimos. Que se vendió o que tal vez lo vendimos. El salmista David dice que cuando uno está convencido de que Dios es grande, fiel, es poderoso, y de que Dios está conmigo, y de que Dios no cambia, y de que Dios es fiel, de que pase lo que pase, aún en medio de cualquier temporada de mi vida, si yo tengo esa firme convicción, Dios redimirá las cosas en tu vida y en mi vida, de modo que lo que aparentemente se perdió por X o por Y, o que tal vez, escúchame bien, tal vez se vendió, no sé qué disparate haya acontecido, dice: Dios volverá milagrosamente y te redimirá, te lo devolverá. Y de eso vemos un sinnúmero de casos, como fue el caso de Job. Perdió a su familia, perdió su dinero, perdió su salud. Parecía que todo ya iba a cuesta abajo, no había solución, pero al último momento Dios abrió la puerta de tal manera que le devolvió todo lo que perdió, se lo devolvió multiplicado 2 veces. ¿Cuántos adoran al Señor? Multiplicado. En otras palabras, que Dios es un especialista obrando en nuestra vida en el último momento.
Ahora muchos dicen, pero es que Dios, yo no quiero que Dios bregue así en mi vida. Pero lo que tenemos que aceptar es que tú y yo estamos en la escuela de papá. Estamos en la escuela de Él. Si Dios no trabaja así en tu vida ni en la vida, no vamos realmente a crecernos en conocimiento o en convicción. Y la convicción es importante. Y ya vamos a ver el por qué. Ahora al finalizar, del por qué es importante crecernos en convicción. Dice el salmista que él estaba convencido de que cuando uno se crece en esta disciplina, esto va a provocar que los mansos, no los mensos, los mansos, que son las personas que son pacifistas en su fe, son pasivos, personas que no le importa tal vez, que tal vez dicen, esto es relativo, las cosas espirituales, yo no sé si Dios es verdad, yo no sé, eso es un engaño, tal vez están manipulando la conciencia. Hay gente que son así, el mundo está lleno de gente de esa forma de pensar o de sentir. Pero dice el salmista que cuando un hombre, una mujer verdaderamente se mueve en su convicción espiritual para con Dios, acontece de que esa gente se va a convencer también. ¿Por qué se va a convencer? Porque al ver las cosas grandes que eventualmente que parecieran imposibles, Dios las va a hacer en la vida de los que han aprendido a esperar en Dios. Por ejemplo, la gente dice, pero se supone que tú debías haberte muerto porque el médico te desahució. Claro, eso es lo que el médico dijo. Pero el Dios que yo confío, la palabra que Él declaró sobre mi vida se cumplió. ¿Cuántos adoran al Señor? Se supone que tú deberías estar en la calle y haberlo porque lo perdiste todo. Claro, pero hay un dicho que dice que mientras hay vida, hay esperanza. Pero te dejaron solo, sola, y ahora, ¿qué será de ti? No te preocupes, que cuando se cierra una puerta, la Biblia dice que Dios abrirá otra. Pero te están haciendo la guerra. Óyeme, son más tus enemigos, pero la Biblia dice que vendrán por un camino tus enemigos, y Dios hará que salgan por 7 dispersados. Dios tarde o temprano hará que tu familia, que tal vez que te dice que lo que tú tienes es una mentira, ellos se van a convencer de que el Dios que tú le sirves, que tú le crees, es real. La gente y el mundo que nos rodea, que tal vez piensa que nosotros somos unos idiotas aquí, ellos se van a convencer a última hora de que vale la pena también creerle al Dios de la palabra. ¿Qué es lo que Dios espera en este tiempo, en esta temporada de nuestra vida? Que nos crezcamos en esta nueva disciplina de tener firme convicción en el Señor. Que cada día le busquemos más. Que cada día le conozcamos más. Que cada día nos dediquemos a servirle más. Porque una de las cosas que decía el salmista, que Dios está a favor de los que le sirven y le sirven de corazón. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no se acuesta a dormir sabiendo que le debe una peseta a uno de sus santos. Lo que tú haces, escúchame bien, Dios tarde o temprano te lo va a devolver, y te lo devuelve con intereses. ¿Cuántos adoran su nombre? Póngase de pie conmigo, por favor. Levanta tus manos ahí donde estás, y yo te invito, te desafío en el día de hoy que tú te determines a ti mismo y digas: de hoy en adelante me voy a convertir en un hombre, en una mujer de firmes convicciones ante mi Dios. Porque la vida te va a retar. Satanás y sus demonios te van a retar constantemente. Te van a desafiar tu fe, para que tú te bajes de la escalera donde estás ahora. Pero cada día, cada situación es para que tú te determines
y digas: yo le creo a Dios. Yo esperaré en el Señor. Dite a ti mismo, como decía el salmista David: alma mía, alaba a tu Dios. Se podrá llevar la vida, aparentemente nos podrá quitar muchas cosas, pero hay algo que nunca te va a quitar. Es tu capacidad de poder buscar el rostro del Señor, de abrir tu boca y de alabar al Señor, de depender de Él, de esperar en el Señor. El salmista David en el Salmo 103, es un salmo maravilloso, donde él también proclama de forma magistral, y él mismo se habla a sí mismo y se reta y se desafía a sí mismo. Y vale la pena sentarse a poder contemplar la grandeza de Dios. Todo depende de cómo te sintonices en los momentos necesarios de la vida. No cambies de canal. No te sintonices al canal del miedo y de la angustia. Sintonízate al canal de la fe. Porque Dios no está muerto. Dios es el que lo controla todo. Dios es el que dará la última palabra. Dios sigue reinando en su trono. Y si el sol salió hoy, escúchalo, si el sol salió esta mañana, es sinónimo de que Dios todavía está en el control. Levanta tus manos y alaba y glorifica a tu Dios. Padre, en esta hora y en esta preciosa tarde nos acercamos a ti, Señor, tal y como somos. Somos humanos, somos débiles, de eso no hay duda. Y somos tentados a pensar contrario. Pero Señor, tú nos enseñas en esta mañana el poder que hay, la grandeza que hay en tener esa firme convicción. Y queremos, Padre mío, desafiarnos a esta disciplina, como lo hizo el salmista David hace miles de años atrás. Un hombre, Padre mío, que había perdido muchas cosas. Un hombre que desde su infancia fue despreciado por su propia familia. Fue perseguido injustamente por el rey Saúl. Le quitaron sus esposas. Le negaron a sus hijos. Pero Señor, tú le permitiste ser el rey de la nación de Israel por más de 40 años. Le has permitido, Dios mío amado, escribir tanto. Y hasta el día de hoy ser un ejemplo a seguir. De que cuando se tiene fe, la fe verdadera, se abre las puertas más grandes de la vida. Y en la mañana de hoy, Señor amado, queremos retomar esa disciplina. Y yo bendigo el alma de tus siervos, de tus siervas, en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te declaro en el nombre de Jesús, una mujer y un hombre de fe, un guerrero de Dios. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Dele fuerte el aplauso a papá.
Gloria al Señor. Amén.